Son todos bienvenidos, amados, en el nombre del Señor, a esta primera entrega, a esta serie que titulé Puedo juzgar. Hoy veremos lo que nos presenta el Señor en el Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, donde el Señor nos presenta un principio. Vamos, oramos y comenzamos. Padre, gracias por permitirme dirigirme a la iglesia. Gracias porque me has dado una oportunidad de dar de gracia lo que he recibido de gracia. Danos espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, y que a través de esta enseñanza el pueblo, la iglesia, sea renovada en su entendimiento. Espíritu Santo, toma el control de las personas, amigos y hermanos que estén escuchando este estudio, para que puedan ser edificados y que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de esta palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis será juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Vamos a tomar primeramente el capítulo versículo 1. Vamos a leer Reina Valera Revisión 1960. Lo tienen en sus pantallas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es importante, lo primero que tenemos que hacer es estudiar el contexto. No podemos sacar nada fuera de contexto. ¿Por qué? Porque mire lo que pasaría. Yo siempre pongo este ejemplo. Estoy leyendo el periódico y miro una noticia que dice: los leones destrozaron a los navegantes. Si yo esta palabra la leo en la página de deporte, enseguida yo interpreto que los Leones del Caracas, le ganaron, destrozaron a los navegantes de Magallanes. Pero si yo leo esta noticia en la página de sucesos, lo primero que me viene a la mente es que venía un barco, traía unos leones, los leones salieron de las jaulas, algo así, y destrozaron a toda la tripulación. Fíjense, es la misma palabra en un contexto diferente. Así pasa con la palabra de Dios. Tenemos que estudiar el contexto para poder darle una sana interpretación. Eso es lo que queremos hacer hoy. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguen a nadie, para que nadie lo juzgue a ustedes. Vamos primero a ver y a estudiar esta palabra no. Según el diccionario Strong, lo que le presento en la pantalla es una extracción que hice por cuestiones de tiempo. El no en griego es me. Expresa una negación absoluta, una de lo que presenta el diccionario Strong. ¿Qué es una negación absoluta? Es algo dominante, arbitrario, algo definitivo, no tiene alternativa. Ejemplo, en el mandamiento dice: no matarás. Es no. Es algo, es una negación absoluta. No matarás. No hay atajo, no hay nada como evadir esta palabra, no matarás. Es algo definitivo, lo cual no está sucediendo en este versículo. Hay otro significado que le da el diccionario Strong: no sea que
O sea, cuando el no representa no sea que, trae una consecuencia. Por eso, ese no es absoluto, tiene atajo. O sea, no voy a hacer esto, ¿por qué? Porque nos trae una consecuencia, no sea que, y otras palabras más de interpretación, sea que si acaso hago esto, me sucede aquello. O sea, que ese es un no que no es absoluto, sino como una advertencia, un señalamiento. Es lo que trae esta palabra. Ahora, el no en este pasaje no representa un no absoluto. Dice la palabra, para que no seáis juzgado, para que no seáis juzgado. Es decir, que si juzgas, serás juzgado de la misma forma como tú lo has hecho. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 1. No juzgue a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes. ¿Qué me está diciendo esta palabra, este no? Que si yo juzgo, voy a ser juzgado. Pero no es algo que me está diciendo tú no puedes juzgar, como ha sido interpretado, porque eso es lo que ha pasado a la iglesia. Hemos tomado esta palabra que dice no juzgue y entonces yo no puedo juzgar. No, es de la forma que yo juzgue, voy a ser juzgado. Mire lo que dice ahora el diccionario Strong sobre juzguéis, porque también hemos hecho una mezcla de lo que es juzgar, de lo que es juez, lo que es juicio, y son palabras distintas. Vamos a ver qué dice el diccionario Strong. Extraje de todo lo que él trae. Primeramente, distinguir. ¿Cuál es el sinónimo de distinguir? Se lo puse ahí en sus pantallas para poder interpretar esta palabra. Diferencia, discrepar, diferir. O sea, que el diccionario Strong me está diciendo que juzgar es, es propiamente distinguir, diferir, discrepar. No necesariamente debemos estar de acuerdo. Pueden haber diferencias entre nosotros, entre alguna opinión, algún estudio, discrepancia. Yo puedo diferir de lo que otra persona está pensando o una interpretación que se le esté dando a la palabra. Dice también el diccionario, decidir, es decir, acordar, solventar, conducir. Mire lo que significa la palabra juzgar, acordar, solventar, conducir esas diferencias, esas discrepancias, esa diferencia que hay con otra opinión. Por implicación, implicación significa oposición, trata de condenar, castigar. Fíjense, implicación, oposición a juzgar es condenar, castigar. Juzgar es que que haya diferencia, que yo note, que yo tenga discernimiento de una diferencia, pero yo debo acordar, solventar y conducirla de una manera de un arrepentimiento, una corrección, y nunca condenar o castigar. Eso no es juzgar. Condenar no es juzgar. En conclusión, juzgar es reconocer una diferencia, discrepar en un tema, diferir de otro, pero debo acordar, debo solventar, debo conducir a la solución de alguna diferencia que haya o discrepancia con otro, porque de la forma que lo haga, así lo harán conmigo. Aquí no hay una prohibición absoluta de no hacer algo, sino una advertencia de que como lo haga, lo hará conmigo. Miren lo que dice Reina Valera, revisión 1960, Mateo capítulo 7, versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis,
o será medido. Vamos a ver qué dice, porque aquí hay un juego de palabras, porque con el juicio y está la palabra juzgáis, que son diferentes. Vamos a ver qué dice el diccionario Strong de juicio. Juicio en griego, crima, decisión, la función o el efecto, pro o en contra, es decir, establecer una sentencia, una condenación, un juicio. Cuando el Señor me dice, porque con el juicio con que juzgáis, conociendo yo ya que juzgar es tener discrepancia, tener diferencia, pero si yo establezco un juicio, es decir, si establezco una sentencia, una condenación, así seréis yo juzgado. ¿Eh? Y con la medida con que medís, así será medido. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio, de condenación. Puede haber una diferencia con mi hermano, yo puedo tener una diferencia con el evangelista, con el pastor, con el apóstol, con el maestro, pero sin establecer juicio. Debe haber un acuerdo, debe haber una condición, una ayuda para dirigirlo a un arrepentimiento, a una corrección, porque a lo mejor soy yo el que estoy equivocado. Eso lo vamos a ver más adelante. Una condenación a cualquier crítica, sino un llamado a discernir ante lo bueno y lo malo. Tenemos que tener discernimiento, que es bueno y que es malo. De allí nace lo siguiente que viene a continuación, que el Señor nos está hablando. ¿Cuál es, en conclusión, cuál es el principio que nos da el Señor en esta palabra? No juzguéis para que no seáis juzgados. No es una prohibición absoluta, sino que yo debo estar claro de cómo juzgue, voy a ser juzgado. De cómo yo tome esa diferencia, esa discrepancia de opiniones, así la tendrán conmigo. No es que no puedo juzgar, sino que como juzgue, voy a ser juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. En el siguiente entrega vamos a estar estudiando desde el capítulo, del versículo 3 al 6, donde el Señor nos enseña, donde habla la paja y la viga, y la última parte de no entregar los santos a los perros ni las perlas a los cerdos. Bendiciones, amados, no se pierda la próxima entrega.